Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Dios, por su gracia, dentro de Jesús el Cristo, nos ha dado todo. Pero como hemos vivido tanto tiempo separados de Él, hemos estado tanto tiempo en medio de la incredulidad, pues eso todavía está grabado, ¿verdad? Y a causa de eso perdemos todas las bendiciones. Viene un problema y empezamos a temblar. Nos desanimamos. Y estamos preocupados. Luego pasa el problema y vemos que en realidad era una bendición. Pero cuando viene otro problema ya otra vez nos empezamos a preocupar. Es por lo que está grabado, ¿verdad? Y es lo mismo que le pasaba a los discípulos. ¿Por qué ocurre eso? Porque no conocemos un secreto. Hay un secreto que tenemos que conocer y sobre todo disfrutar. Es un secreto que conocían los 7 remanentes representativos. Con ese secreto pudieron cambiar épocas enteras. Y es el secreto del reino de Dios. El Señor Jesús 40 días estuvo explicándoles sobre las obras del reino de Dios. Si lo hizo durante 40 días es porque era algo realmente importante, ¿no? Allí ellos empezaron de verdad a tomar el pacto de Jesús el Cristo. Empezaron a disfrutar esa oración que mueve el trono celestial. Empezaron a disfrutar del reino de Dios. Sanaron totalmente lo grabado, lo enraizado y la naturaleza. Cuando empezaron a disfrutar del secreto del reino de Dios, fueron totalmente transformados. Y empezaron a ser utilizados por Dios. Pablo, él lo conocía mejor que nadie. Pablo lo disfrutaba más que nadie. Por eso, cuando llegó a la ciudad de Éfeso, en Hechos 19, versículo 8, durante 3 meses, él estuvo hablando sobre el reino de Dios, porque sabían lo importante que era. Y cuando empezaron a disfrutar del reino de Dios, compartiendo luego la palabra en la escuela de Tirano durante 2 años, esa ciudad de oscuridad fue transformada con el Evangelio. Se levantó la torre de la luz, que quebrantó toda la torre de la oscuridad. Por eso el Señor quiere que estemos disfrutando el secreto del reino de Dios. En el pasaje de hoy se levanta una gran crisis, una gran dificultad. Podía perder la vida Pablo, pero Pablo disfrutaba este secreto. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Esa oración que mueve el trono celestial. Versículo 11, tuvo la respuesta. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Él recibió la palabra del Señor. Y es la respuesta que vamos a recibir, ¿verdad? Porque realmente esa crisis era la mejor oportunidad. Y si estamos disfrutando del secreto del reino de Dios, las dificultades, las crisis, los problemas, son en verdad la mejor oportunidad. Son el camino para glorificar a Dios, son el camino para testificar que Jesús es el Cristo. Por eso le dio la respuesta, ten ánimo. Y el Señor habla constantemente, no temas, ¿verdad? Hasta 365 veces dice, no temas. Hay teólogos que dicen que es una vez para cada día, ¿verdad? No temas. Lo más importante es siempre recibir respuesta a través de la palabra.
Por eso que en este día podamos recibir toda la respuesta a través de la palabra de Dios. Josué se encontraba en la misma situación. Una gran crisis. Moisés se había ido con el Señor y tenía que conquistar la tierra prometida, una tierra que estaba habitada por 7 pueblos, por 31 reyes. Pero en medio de esa crisis Josué experimentaba el secreto del reino de Dios. Por eso el Señor le habló, le dio también la palabra: esfuérzate y sé valiente. Es necesario esta crisis porque tienes que cumplir la conquista, la evangelización mundial. Hay que conquistar Canaán porque allí vendrá el Mesías, ¿verdad? Por eso el Antiguo Testamento, la dirección es Canaán, la evangelización mundial. En el Nuevo Testamento, la evangelización mundial. Porque Cristo, cuando sea cumplida, vendrá en la segunda venida, Mateo 24:14. Por eso, ten ánimo, ten ánimo. Esto que parece una crisis, realmente es la mejor oportunidad. Pero en el desierto vemos que había 2 tipos de personas, ¿verdad? Aquellos que conocían el secreto del reino de Dios y disfrutaban, y los que no. Los que no lo disfrutaban, pues por esa naturaleza incorrecta todavía tenían pensamiento de esclavos, se estaban quejando por todo. Se preocupaban constantemente. La comida. ¿Qué va a pasar? ¿Por dónde tenemos que caminar? ¿Y si nos atacan? Estaban todo el día engañados, ¿verdad? Dios estaba con ellos, pero ellos no podían disfrutarlo. No disfrutaban el secreto del reino de Dios. Pero en cambio, Josué y Caleb, ellos lo disfrutaban grandemente. De hecho, Dios les dijo que construyeran un tabernáculo, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar culto, para cerrarse al pacto de Jesús el Cristo, para estar orando 24 horas disfrutando del reino de Dios. Los que podían disfrutar del secreto del reino de Dios, podían disfrutar en medio del desierto. Era distinto totalmente, ¿verdad? Y Dios los utilizó para la conquista, para la evangelización mundial. Por eso, ten ánimo, esfuérzate, sé valiente. Ciertamente esta crisis, este problema, es parte del proceso para cumplir la evangelización. Por eso lo más importante que en medio de esta situación estemos disfrutando del secreto del reino de Dios. Porque hay una misión, hay que establecer las obras del reino de Dios en nuestro campo. Nuestro campo, ¿cuál es el problema? Las torres de la oscuridad. Esos son los problemas, el problema espiritual. Es verdad, se manifiestan problemas de muchos colores, pero el verdadero problema es las torres de la oscuridad. Y solo resplandeciendo la luz del Evangelio, solo con esas torres de luz se levantan las obras del reino de Dios. Ahí se quebranta totalmente la oscuridad. Y eso es lo que Dios quiere, que se estén salvando nuestros campos. Ese es el deseo de Dios. Si estamos disfrutando el secreto del reino de Dios, se levantarán las obras del reino de Dios. Había un hermano que tenía un problema muy grave, familiar, muy grave. La verdad que cuando me lo contó, humanamente, no tenía solución. Estaba tan enrevesado, no tenía solución, humanamente. Pero por supuesto, dentro de Jesús el Cristo es absolutamente posible. Solo dentro de Jesús el Cristo. Porque es el poder del Evangelio. Ese hermano recibió gracia a través de la palabra, siempre a través de la palabra. Y empezó a restaurar el culto. Porque este culto no es cualquier cosa. Es el culto, el tiempo de disfrutar del reino de Dios. Es algo poderoso el culto. Por eso hay que levantar el culto, darnos cuenta, hacerlo en sacrificio vivo,
porque es un culto espiritual. Y ahí se levantan las obras del reino de Dios. Al restaurar el culto empezó a recibir respuesta. Primero él. Y venía, por gracia de Dios, cada domingo. Empezó a tener victoria en el culto. Empezó a disfrutar poco a poco el secreto del reino de Dios. Empezó a disfrutarlo. Y es algo poderoso. La verdad que el Señor lo arregló. Le dio la vuelta totalmente. Yo no sé cómo lo hizo, pero sé que lo hizo. Son las obras del reino de Dios, porque en ese momento, al orar tomando el pacto, la oscuridad es quebrantada. Ahí resplandece la luz de Cristo. Se levantan las obras del reino de Dios. Y es lo que Dios quiere que estemos experimentando, ¿verdad? Por eso que no sean engañados por las crisis, que no sean engañados por los problemas. Tenemos que estar disfrutando el secreto del reino de Dios. Por eso, ¿qué hacer en medio de la crisis? En primer lugar, aférrate a la palabra de Dios. Aférrate fuertemente a la palabra de Dios. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Como dice en Génesis 1:1, es la palabra de la creación. Dios hizo la creación con su palabra. Hágase la luz, y fue la luz, Génesis 1:3. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la respuesta, porque el verdadero problema de este mundo es espiritual. La gente separada de Dios está en Génesis 3, el yo. Génesis 6, atrapado en lo material. Génesis 11, atrapado en el falso éxito. Y la única manera de cambiar esto es Jesús el Cristo. Por eso, ese es el poder de la palabra. ¿Cuál es el núcleo de los 66 libros de la palabra? Que Jesús es el Cristo. Esa es la verdadera respuesta. Jesús el Cristo que quebrantó el poder de Satanás. Jesús el Cristo que derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para sacarnos de todo desastre y toda maldición. Jesús el Cristo que abrió el único camino, el camino que viene de Dios al hombre, para que podamos regresar con Él. Por eso tenemos que tomar el pacto de Jesús el Cristo y comenzar a orar. Aférrate a la palabra. No seas engañado por lo que ves, por lo que sientes. La palabra de Dios es la verdad. Y tenemos que tomar el pacto concreto, como Pablo. Pablo recibió de Dios a través de Ananías, Hechos 9:15, que era un instrumento escogido para llevar su nombre, el nombre de Cristo, en presencia de los gentiles y de reyes y del pueblo de Israel. Él tomó ese pacto para toda su vida y tenemos que tomar de manera concreta la palabra. Por eso, él no era movido, él se guiaba en la palabra. Conforme a la palabra, siempre Dios da respuesta. Cuando Pedro vio al Señor caminar por el agua, se quedó sorprendido. ¿Y qué dijo? Señor, yo también quiero caminar. Y el Señor lo llamó. Y Pedro en su palabra empezó a caminar por el agua. Mirando a Cristo, creyendo su palabra, podía caminar sobre el agua. Pero cuando quedó mirando la realidad, cuando empezó a mirar con su pensamiento, ahí cayó en incredulidad, ¿verdad? Uy, no puedo caminar por el agua. Físicamente es imposible. Se empezó a hundir, ¿verdad? Por eso, dentro de la palabra, creyendo la palabra, porque la palabra de Dios siempre se cumple. No hay que perder la palabra de Dios. Les bendigo que a través de este culto puedan estar escuchando la voz de Dios para sus vidas. Eso es lo más importante del culto. Porque Dios, cada culto nos da la dirección, la respuesta por adelantado. Siempre la palabra de Dios. Y Pablo se aferró fuertemente a ella. Por eso, en medio de la dificultad, él oró, disfrutaba del reino de Dios y Dios le dio la palabra. Ten ánimo, ten ánimo.
Él tomó esa palabra y con la palabra podía superar todo, ¿verdad? En el siglo XVIII aparece un siervo de Dios, Juan Wesley. Se estaba levantando ese movimiento de la Ilustración en Francia, que estaba influenciando a todo el mundo. La Ilustración está basada en la razón, en el humanismo, un movimiento totalmente ateo, contrario a Dios. Y con una apariencia de algo bueno, ¿verdad? Igualdad, fraternidad. Pues realmente la gente parecía algo bueno, parecía que era la respuesta, ¿verdad? Pero esa Revolución Francesa trajo la época de mayores crímenes de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque es contraria a Dios, por supuesto. Ese movimiento de la torre de oscuridad de Satanás iba a invadir toda Inglaterra. Pero Dios levantó a Juan Wesley. Él empezó a proclamar que Jesús es el Cristo. Él disfrutaba el secreto del reino de Dios y lo apedreaban, le llegaron a pegar, lo mataban. Había una gran oposición, pero Dios lo utilizó. El Evangelio pudo ser restaurado en toda Gran Bretaña, incluso en Estados Unidos. Así influenció. Ellos que iban a ser atrapados por esa cultura de las torres de la oscuridad, levantaron la torre de la luz, la torre del Evangelio de Jesús el Cristo, se levantaron las obras del reino de Dios. Desde ese momento Inglaterra fue levantada como la principal potencia en todo el mundo. ¿Por qué era? Por el Evangelio, porque empezaron a llevar misioneros a todo el mundo. Por eso que no sean engañados. Ya tenemos toda la respuesta en Jesús el Cristo. En medio de la crisis, aférrense a la palabra, con fe, empiecen a disfrutar de las obras del reino de Dios. En segundo lugar, que estemos tomando el pacto y orando. Hay que orar, ¿verdad? Porque tenemos que encontrar en medio de esa crisis el plan de Dios. En medio de los problemas, dificultades, conflictos, hay un plan de Dios. Pablo siempre lo encontraba. ¿Por qué? Porque disfrutaba la oración. Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Pablo oraba, disfrutaba de Dios Trino que estaba con él, con la oración. A través de la oración disfrutaba del reino de Dios, las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, la luz del Evangelio hasta las 237 naciones. Es lo que disfrutaba Pablo, disfrutaba del reino de Dios. Y esa bendición del trono a través de la oración, dentro de él, ¿verdad? Ahí restauraba la imagen, el aliento de vida, las bendiciones del huerto del Edén. Es el tiempo más feliz de la oración, es el tiempo para disfrutar el reino de Dios. No tenemos que ser engañados, nadie nos tiene que arrebatar ese tiempo tan importante. De esa manera disfrutaba respuestas que nunca antes y nunca después. Y con ese poder ya podía salir totalmente del pasado y empezar a disfrutar el hoy. Cada día podía disfrutar Pablo. Y por supuesto el hoy se conecta con el futuro. Por eso en medio de esta situación Pablo, ¿qué estaba? Versículo 11, orando. Él estaba disfrutando de esa oración de 393, disfrutando de las obras del reino de Dios, tomando el pacto. Por eso a través de la crisis pudo ver claramente el plan de Dios. En Hechos 25, versículo 11, dice que apeló a César. Él como ciudadano romano tenía un derecho que solo los ciudadanos romanos podían tener. Podía pedir ser juzgado directamente por César, por el emperador. Era un privilegio de ellos. Y él entendió que era el plan de Dios, por eso apeló a César. Pidió ser juzgado directamente por César. Él entendió el plan de Dios, porque el deseo de Dios, como ya le había dicho en Hechos 19:21,
era llevar el Evangelio a Roma. ¿Qué representa Roma? La evangelización mundial. Por eso tenemos que orar tomando el pacto y vamos a ver el plan de Dios. Pablo pudo ir delante del emperador. Pablo pudo predicarle al emperador. En Filipenses habla que estaban los de la casa del César. Familia del César se convirtió, lo dice la palabra. Por eso no sean engañados, hay un plan en medio de la crisis y por supuesto ese plan está conectado con la evangelización. En tercer lugar, ¿qué ocurre si entregamos nuestra vida para predicar este evangelio? Para hacer la evangelización, ¿qué ocurre? Ahí se cumple la palabra Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Pablo lo podía experimentar. Se cumple Marcos 16 del 15 al 20. Dice que el Señor que estaba en el trono les ayudaba. A los que estaban predicando el evangelio les ayudaba. Y es la ayuda que Dios nos da desde el trono, ¿verdad? Él está intercediendo por nosotros. Y se cumple Hechos 1:8. Y me seréis testigos. Dios nos levanta como testigos. Por eso que no seamos engañados. Ya tenemos todo dentro de Cristo. Hay que salir urgentemente de esta incredulidad que está grabado, enraizado, es nuestra naturaleza. Por eso tenemos que empezar a tomar la palabra y a disfrutar de esa oración, disfrutar del trono celestial. De esa manera vamos a disfrutar del reino de Dios. Y esas obras del reino de Dios se van a levantar en cada uno de nuestros campos. ¿Cuál es la conclusión? Que estemos levantando esa torre espiritual. Que entreguemos nuestra vida como un sacrificio vivo. No solo en este día, cada día. Que estemos buscando a Dios, que estemos disfrutando del reino de Dios. Por eso muy importante por la mañana, ¿verdad? Al despertar, que sea el tiempo para salvar mi espíritu, que sea el tiempo para disfrutar esa oración 393. Es algo muy cómodo, muy precioso, ¿verdad? Hay que disfrutarlo, nada más levantar. Y luego durante el día, ya que estemos conectados en oración y podremos discernir, ¿verdad? En cada situación, en cada encuentro, podremos discernir lo que Dios quiere. Y orando podremos transmitir ese evangelio cada día, ¿verdad? Hay que transmitir cada día este evangelio. Y luego, antes de dormir, que estemos disfrutando esa oración concentradamente, restaurando realmente esos 5 poderes. Cada día hay que disfrutar. Eso es disfrutar de las obras del reino de Dios. El poder espiritual primero es lo más importante. El poder intelectual, el poder físico, todo está conectado. La economía de la luz y el poder de los discípulos, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que a través de esta palabra podamos estar determinando y disfrutando el secreto del reino de Dios. Ciertamente Dios la va a cumplir en sus vidas y va a salvar sus campos.